Bienvenidos amigos de Somos Punto y Aparte. Hoy vamos a continuar haciendo un análisis que hace días no hacemos sobre el desarrollo de la situación de la crisis hemisférica producto del gobierno del crimen organizado que impera en Venezuela y que se ha constituido una tragedia humanitaria de proporciones gigantescas, no solo para el hemisferio sino para el mundo. Muchas cosas son las que han sucedido que nos obligan a hacer este comentario porque ha habido un giro en la estrategia de ambos bandos en el conflicto venezolano. Por una parte vemos que ya los planteamientos de diálogo han perdido vigencia. Vamos a hacer un breve resumen para orientarnos en qué es lo que ha sucedido en el pasado y dónde está el cambio de estrategia. El diálogo en Venezuela entre el gobierno dictatorial y de crimen organizado de Nicolás Maduro y su pandilla es muy viejo y viene desde hace muchísimos años, empieza como un diálogo interno entre gobierno y oposición cuando las manifestaciones populares iban increciendo. Y yo recuerdo que yo estaba en Venezuela en esa época donde se inicia un primer diálogo que el gobierno invita a la oposición y comienza un diálogo sin mediación internacional, sino entre gobierno y oposición. Eso fue la primera pantomima, duró un tiempito y se acabó. Posteriormente continúa la crisis y entonces ya viene la necesidad de buscar una mediación internacional por el agravamiento. Y Nicolás Maduro muy inteligentemente se agarra del Papa y lo ala hacia un esfuerzo de mediación y de diálogo totalmente viciado desde un principio porque no había la intención de ejecutar nada de lo que se planteara allí. El Papa muerde el anzuelo y avala el diálogo que crea grandes esperanzas en el ámbito interno en Venezuela y en el ámbito internacional. Efectivamente no sucedió nada en el diálogo y después de muchos ir y venir, el propio Papa se comienza y se distancia de ese diálogo al darse cuenta que el régimen no tenía la menor intención de convocar y llevar el proceso y la crisis a unas elecciones libres y supervisadas. De allí sale el actor que siempre estuvo en segunda instancia dando vueltas, salen los actores de Leonel Martín y Zapatero, que era el director de la orquesta de esa triada, que hace ingentes esfuerzos por mantener vivo el diálogo internacional. La oposición se mantiene en la mesa de esas conversaciones hasta que se hace evidente para todo el mundo la parcialidad que tenía Zapatero y después sale a relucir una serie de negocios e intereses personales que tenía el señor Zapatero con el régimen de Maduro. Este esfuerzo termina también en un fracaso total y en el interín se va cocinando, vamos a ponerlo de esa manera, el famoso grupo de Lima, de 14 países latinoamericanos que se reúnen porque se empieza ya a dar un proceso de inmigración masiva que comienza a afectar las economías y los regímenes políticos del área. Se plantea nuevamente el diálogo y no hay un diálogo que culmine, que sea impulsado y se acepte por parte del Grupo de Lima. La OEA, por su parte, también empuja hacia una solución democrática y reincorpora a Venezuela, que se había retirado, a las autoridades legítimas una vez después que toma Guaidó posesión como presidente interino. Este diálogo fracasa y entran los noruegos. Los noruegos, animados tal vez por aquel famoso diálogo que se da en La Habana y que lleva la supuesta paz, abro y cierro comillas, a Colombia, se animan a mediar en este esfuerzo. Nuevamente termina en un fracaso porque apenas se llega al punto de unas elecciones libres y supervisadas en la que no participe Maduro, se hunde el proceso. Se retiran los noruegos y entonces queda la crisis en el aire. No hay más diálogo.
Ahora recientemente comienza otra vez Zapatero a plantear las posibilidades de un diálogo. En el interín, el grupo político que apoya a Maduro, que es la contraparte del grupo de Lima, ya desprestigiado, primero era el socialismo del siglo XXI, después aupado por el Foro de Sao Paulo, ya desprestigiado, se transforma y tiene una mutación al Grupo de Puebla. Entonces el Grupo de Puebla ahora, con este vestido, es el que continúa brindando cierto apoyo para tratar de plantear nuevamente un diálogo que está tratando de cocinar con Zapatero y todos aquellos que buscan seguir dándole oxígeno a una situación que sabemos que es muy difícil de resolver por esa vía. En el interín, ¿qué sucede? Estados Unidos, que había dejado todas las posibilidades abiertas en este proceso, comienza a cambiar con la salida de John Bolton, que aparentemente era el halcón duro, el halcón duro en esta crisis hemisférica. Hasta el punto que Pompeo recientemente plantea que puede haber una solución negociada. Entonces ya los Estados Unidos ya toma la batuta de una posible conversación o negociación sin soltar las medidas de sanciones, es más, amenazando con incrementarlas. Retira un poco de la mesa la tesis de todas las opciones abiertas y esa es la situación que vivimos en este momento. Sin embargo, ante la pérdida de capacidad del presidente interino Guaidó de movilizar a la gente ya cansada de salir a las calles para recibir palos, para recibir arrestos, para recibir torturas y desapariciones, comienza a perder su capacidad de negociación. Y más cuando el régimen compra una serie de diputados que se sabía que había una cantidad de Judas dentro de la propia movimiento de oposición, que ya quedaron al descubierto tratando de desplazar a Guaidó de la presidencia de la Asamblea y la presidencia interina. Ya los actores se van definiendo claramente quiénes son los Judas, quiénes están en la verdadera oposición y quiénes son aquellos que están planteando diversas opciones de salida democrática. Ahora, ¿qué sucede? Ahora sucede que ha habido un cambio total de estrategia. El gobierno continúa tratando de ir hacia adelante en una desenfrenada carrera de represión. Ahora clausura la Asamblea, se la trata de tomar de una manera espuria, sin los votos, no permite que ingresen los diputados y continúa desafiando a la comunidad internacional, que cerca de 60 países son los que reconocen a Guaidó. Esa es la posición de ir hacia adelante, de continuar en la ofensiva. Por su parte, vemos que Guaidó y la oposición han cambiado. Por primera vez sale del país como presidente, recibido en Colombia con honores de presidente, y hoy en día ya está en Inglaterra, donde va a ser recibido, fue recibido por el canciller, y va a hablar con Boris Johnson, el primer ministro. Tengo entendido que va a pasar por Davos, donde es posible que se entreviste con Trump, y ya la estrategia está de buscar la consolidación a nivel internacional para continuar aplicando presión. Notamos algo muy importante, se comienza a enfatizar en los vínculos terroristas del régimen de Maduro con las diversas organizaciones terroristas como el ELN, la FARC, el Hezbollah. Ese punto puede llegar a conducir a la declaratoria de Venezuela como país que auspicia el terrorismo y jalar a Cuba al mismo estatus. Por allí pueden estar los esfuerzos de la comunidad internacional para continuar la presión sobre el régimen. Vamos a ver qué sucede, ha habido un cambio, es un juego que se plantea nuevo en este momento y posiblemente lleve a alguna salida, lo que se llama un aterrizaje suave de la crisis, que es la que todos esperamos. Al mismo tiempo, un pequeño grupo insurgente en la frontera con Brasil prácticamente se ha tomado un batallón entero, unos cuantos indios pemones con unos cuantos guardias nacionales, se toman un batallón y sacan las armas, lo que demuestra el estado deplorable de esas Fuerzas Armadas y que no creo que presten ningún tipo de resistencia organizada. El nivel de deserción, miles, y no soldados, capitanes, coroneles, alta oficialidad que están desertando en masa. Entonces, esa es la situación. En este momento que hacemos el análisis, continuaremos monitoreando esto.
Ya sabes, si te gustó, suscríbete, ponle like y esperamos tus comentarios a este análisis que hemos hecho sobre la situación hemisférica y la crisis humanitaria del hermano país de Venezuela.